I'm all in. I'm all in. I'm all in. Yo estoy con ustedes. I'm all in. I'm all in. Yo estoy con ustedes. Are you all in? I'm all in because I love seeing the life change at Crossroads. I'm all in because we want to reach higher, deeper, and wider for the glory of God. Are you all in? Are you all in? ¿Estás tú con nosotros? ¿Estás tú con nosotros? Esta es una serie que comenzamos hace un par de semanas atrás a través del libro de Malaquías y ha sido un viaje espiritual como iglesia en el cual creo que Dios ha mostrado, nos ha enseñado, nos ha confrontado. Pero la base de todo esto que hemos visto en las últimas semanas es el amor de Dios para con nosotros. Porque así comienza Dios el capítulo 1, versículo 1 de Malaquías. Yo los he amado. Es en base al amor que Dios nos tiene, que no nos puede dejar en donde estamos. Porque la pregunta que tenemos que responder cada uno de nosotros es, ¿quién es el dueño de tu vida? Al final, ¿quién es realmente el dueño de tu vida? Y Dios en su amor nos compró con un precio grande. Él desea ser el dueño de nuestra vida. Por eso, porque nos amó y nos ama. Y debido a que nos ama, entonces Él dejó escrito a través de su mensajero Malaquías las palabras que hemos estado aprendiendo en los últimos domingos. Y hoy continuamos. El capítulo 1 miramos cómo el pueblo se había apartado de Dios, no le estaba honrando, habían perdido la perspectiva de quién Dios era y entonces le estaban dando a Dios las obras, le estaban dando a Dios lo que no le estaban adorando como Él deseaba que le adoraran. No estaban siguiendo los lineamientos que Él les había dicho. Simplemente se habían rebelado en contra de Dios, cuestionaban a Dios. En el capítulo 2, de igual manera, Dios reprende a todos los ministros, a todas las personas que estaban siendo parte de toda esta situación que estaba pasando en el templo. Y Dios dice que ya estaba harto de todo esto, no puede continuar así. Y Dios reprende al pueblo y reprende a los líderes. Y entonces llegamos al capítulo 3 el día de hoy. Y es un capítulo muy interesante, como vamos a ver a continuación. Así es que permítame orar primero para preparar nuestra mente y nuestro corazón y después vamos a entrar en la palabra. Abra su Biblia y en Malaquías capítulo 3 vamos a estar entre los versículos 1 al 12. Permítame orar. Amado Dios, en esta mañana venimos delante de ti con un corazón humilde, reconociendo que tú eres el Dios sobre todo. Tú eres el Dios amoroso, tú eres el Dios bondadoso, tú también eres el Dios soberano sobre todas las cosas. Señor, y nosotros no somos nadie para cuestionarte, mas simplemente somos tus siervos, pero somos amados por ti porque también nos has hecho tus hijos. Señor, y nos has aceptado a través de Cristo y has pagado por nuestro pecado y limpiaste nuestra maldad para tener una relación con nosotros. Por eso estamos agradecidos contigo. Pero no queremos llevar nuestra vida cristiana y nuestra relación simplemente en base a una religión, sino realmente queremos conocer quién eres tú, conocerte a ti, conocer cuál es tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a vivir de tal manera. A vivir de tal manera que te agrade a ti, que te honremos a ti en toda nuestra manera de vivir. Y no pensemos que solamente por hacer X o Y cosas por ti, ya nuestra relación está bien contigo. No trabaja así. Por eso llévanos, Señor. Llévanos al meollo del asunto. Y el meollo del asunto, Señor, no son las cosas externas que hacemos o no hacemos.
el meollo del asunto está en nuestro corazón. Por eso, Señor, cámbianos y transfórmanos de adentro hacia afuera. Ayúdanos a entender estas verdades y permitir que tu Espíritu Santo nos hable. Ayúdame a mí primeramente, porque este mensaje es para mí primeramente, oh Dios, como líder de esta congregación, como pastor, como sacerdote delante de ti, Señor. Esto es para mí primero. Por eso perdóname, Señor, y limpia, Señor, todo pecado en mi corazón, en mi mente, oh Dios. Y permite que tu palabra, Señor, sea predicada y que no haya ningún impedimento, Señor, en mí. Sino, Dios, que con denuedo tu palabra sea predicada a través de mis labios. Ay de mí, Señor, que soy hombre pecador. Por eso te pido que tú limpies mi maldad. Para que tu palabra, Señor, no por mis palabras, sino sea tu palabra quien cambie y nos transformes a cada uno de nosotros. Que no sea una filosofía, una ideología humana, Señor, una opinión humana, sino sea tu palabra hablando a cada uno de nosotros. Y que sea tu palabra haciendo lo que tenga que hacer y que no regrese vacía a ti. En Cristo Jesús oramos y ponemos este tiempo juntos. Amén y amén. La palabra del Señor dice en Malaquías 3. Creo que lo tenemos en las pantallas también. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Los primeros 6 versículos es una profecía que Dios está dando a la venida de Jesucristo. Pasaron 400 años desde que se escribió este libro de Malaquías a la venida de Jesucristo. Malaquías es el último libro que se escribió, la última profecía, la última vez que Dios habló al pueblo antes, y después de ahí cayó por 400 años antes que viniera el Señor Jesucristo a la tierra. Y aquí Dios comienza hablando y dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Dice, y vendrá de repente a su templo, ahora está hablando del Señor Jesucristo, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Como en los días de antaño y como en los años pasados, me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al huérfano, al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo soy el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Déjenme hacer una pausa ahí. Porque en estos primeros versículos, mis amados, Dios está haciendo una promesa. Después de que ha tratado con el pueblo acerca de la manera en que están viviendo, de repente Dios hace que es como que Dios hiciera una pausa de todo lo que está trayendo en contra de ellos, de lo que está pasando, en lo que lo hemos aprendido las últimas 2 semanas. Y Dios entonces toma este tiempo para traer una promesa a ellos. Y la promesa está basada en que es Dios quien toma la iniciativa. El Señor es el que vendría a reivindicar su nombre y su justicia, mis amados. Él sabía que si lo dejaba al pueblo,
el pueblo no iba a cambiar. El pueblo por sí mismo no tenía la capacidad de cambiar. Y era Dios mismo que tenía que tomar la iniciativa para entonces venir, limpiar, purificar a aquellos que Él desea que le adoraran y atraer y a juzgar a aquellos que no desean tener una relación con Él. Esta es la promesa de la venida de Cristo, de la primera venida de Cristo a la tierra. Dios mismo, mis amados, no solamente estaba tratando de corregir lo malo del pueblo, sino también Dios mismo sería el que traía la solución y la salida. Cristo vendría a pagar por todos esos pecados que Dios decía, ya estoy harto de esto. Sería Dios mismo quien enviara a su Hijo para pagar por esa maldad y por ese pecado. Pero no se iba a quedar ahí, sino es aquí donde cambia, desde este momento cambia de solamente hablarle al pueblo de Israel a hablarle a todos aquellos que serían parte del pueblo de Dios. Esto es su iglesia, estos somos usted y yo. Es aquí donde Dios dice, enviaré a mi mensajero y él va a traer, tiene un propósito, tiene dos propósitos. Uno, cambiar el corazón, traer el mensaje, purificar los corazones. Dice que a aquellos que le van a servir y le van a adorar, los va a purificarlos de tal manera que sea como el oro y la plata tan brillantes. Y créame que este proceso, no voy a entrar en eso a profundidad, pero créame que ese proceso de purificación del oro y la plata es un proceso laborioso y un proceso doloroso si fuéramos nosotros los que pasamos por ese proceso. Y no es hasta que la imagen de aquel que está puliendo el oro y la plata es reflejada en este material es cuando verdaderamente está listo. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Pero también viene a juzgar, dice, que viene a juzgar a todos aquellos que no desean tener una relación con Dios, aquellos que desean practicar las cosas del mundo, aquellos que desean practicar la injusticia, dice el Señor. Y desde este momento comienza entonces, no solamente a hablar al pueblo de Israel, pero de una manera figurativa, hablar a su iglesia. Y todo esto lo ha hecho y lo está haciendo porque Él comienza diciendo, yo os he amado. Yo los he amado. Y ustedes no van a cambiar. Y ustedes no pueden cambiar. De su maldad, de todo lo que hacen, de su corazón, de su naturaleza pecaminosa, ustedes no pueden cambiar. Entonces Dios dice, yo voy a tomar la iniciativa. Yo voy a mandar a un mensajero. Yo voy a mandar a quien les va a perdonar sus pecados. Yo voy a mandar a quien los va a purificar. Yo voy a mandar a quien los va a limpiar. Yo voy a mandar a quien los va a guiar. Yo voy a mandar a aquel que les va a ayudar a acercarse nuevamente. Todo esto porque nos ama. La respuesta del pueblo, y muchas veces la respuesta nuestra, en la dureza del corazón, se negaron a ver que el problema eran ellos. Asumieron que el que había cambiado era Dios. Ellos asumieron de que ellos estaban bien. Estaban en su mente, ellos estaban yendo al templo, estaban llevando adoración. En su mente ellos estaban haciendo las cosas que se les pedía hacer y en su mente ellos estaban bien. Aquí el que quizás cambió y el que está mal es Dios. Porque ya no nos bendice, nos está hablando fuerte, por eso cuestionaban a Dios. Por eso Dios decía, los he amado. Y Dios decía, ¿en qué nos has amado? Dios decía, ustedes me han fallado, ¿en qué te hemos fallado? Pues Dios decía algo y lo cuestionaban porque en su mente ellos estaban bien. Y ellos creían que Dios era el que había cambiado. Pero el Señor dice en el versículo 6, yo, el Señor, no cambio.
Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Dios no cambia y es por la razón que no cambia. Dios no es un Dios caprichoso, mis amados. Dios no es como nosotros. Es una mala perspectiva que mucha gente piensa que Dios es igual a nosotros. Dios no es caprichoso como nosotros. Yo soy un hombre caprichoso y Dios me tiene que ayudar en esa área. Entonces me molesta cuando las cosas no van como yo deseo. Pero Dios no es así. Dios dice, yo los he amado, yo no he cambiado, los sigo amando y en base al amor deseo que ustedes cambien también. Créamelo, hay un fuerte deseo en mi corazón de que al ustedes cambiar realmente van a experimentar mi relación conmigo. Pero la gente dice, ¿de qué estás hablando si tú has cambiado? Dice, no, yo no he cambiado, por eso no han sido consumidos. Él no cambia, mis amados, Él es inmutable. Y entonces vamos al versículo 7 de Nehemías. Dije Nehemías. Les voy a decir por qué. Porque estoy leyendo Nehemías juntamente con Malaquías. Porque si ustedes no saben, históricamente fue Nehemías antes de Malaquías. Entonces después lo que hizo Nehemías, vinieron 100 años y entonces vino Malaquías. Por eso estoy leyendo los dos para poner la historia junta. Perdón. Pero Malaquías, entramos entonces al versículo 7, donde dice Dios, yo no he cambiado. Yo los sigo amando. Si no fuera así, ustedes ya hubieran sido consumidos, dice Dios. Y después versículo 7 dice, desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Cómo hemos de volver? Cuando usted lee el original, y muchos expertos en las escrituras dicen que no fue, ¿cómo hemos de volver? No fue una pregunta de humildad, de, ay Señor, de veras, ay, ¿cómo podemos volver a ti? No fue así, sino más bien, tiene un tono de arrogancia. Cuando Dios dice, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, tenía un tono de arrogancia como diciendo, ¿volver a ti? ¿Cómo vamos a volver? Y cuando ellos hacen esa pregunta, Dios va a contestar esta pregunta. Y la manera en que Dios contesta esta pregunta, escuche bien esto, porque aquí está el punto del mensaje. Dios dice, vuelvan un poquito más para atrás, por favor. 7, gracias. Dios dice, vuelvan a mí, yo volveré a ustedes. Eso es lo que deseaba y eso es lo que desea Dios ahora. Y ellos dicen, ¿cómo vamos a volvernos a ti? Y Dios va a contestar esta pregunta con un tema que se ha vuelto controversial dentro de las iglesias. Es más, cuando la gente sabe que se va a predicar de este tema, no vienen. Y la razón por que el tema de hoy es controversial, mis amados, es porque es un área en la vida del ser humano que nadie toca. Es un área que atesoramos, que guardamos, que protegemos. Pero lo que no entendemos es que es un área donde no estamos adorando y honrando a Dios como Él desea. Y es el área de honrar a Dios con nuestros recursos. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y ellos preguntan, ¿cómo nos vamos a volver a ti? A ver, dinos, ¿cómo nos vamos a volver a ti? Dios les dice,
¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde, porque no les destruya, por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. No voy a entrar nuevamente a lo que el Señor de los ejércitos, creo que lo expliqué la semana pasada. Cada vez que Dios dice el Señor de los ejércitos, Él está poniendo su nombre por encima de todo esto. Cuando lo dice y Él dice el Señor de los ejércitos, yo el Señor de los ejércitos, es que quiere decir que su palabra es sobre todo. Y su palabra se va a cumplir lo que Él dice, tal como Él lo dice. Y entonces, cuando Él dice, yo quiero que se acerquen a mí, yo me voy a acercar a ustedes. Y ellos dicen, ¿cómo nos acercaremos a ti? La respuesta de Dios es, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes están robando. Nuestro primer punto de hoy es deshonramos a Dios cuando no le damos generosamente. Cuando comencé a seguir a Cristo en mis años de jovencito, a los 17, 18 años, me acuerdo que el pastor a veces decía que el dar era parte de nuestra adoración. Cuando se recogía la ofrenda, me acuerdo yo me acuerdo escuchar frases del pastor o la persona que estaba al frente, decir que el dar era parte de la adoración. Decía, el dar es parte de nuestra adoración. Quizás usted ha escuchado esa frase también. Pero la verdad es que el dar no es una parte de la adoración, o pudiera ser una parte, pero el dar, mis amados, no solamente es parte de la adoración, el dar es adoración por sí mismo. El dar es adoración por sí mismo. El dar es honrar a Dios por sí mismo. La adoración y la honra a Dios tiene que ver con lo que ofrecemos a Dios. Cuando usted viene aquí y dicen los hermanos que nos dirigen nuevamente, muchas gracias hermanos, dicen, póngase de pie y vamos a adorar a Dios. Entonces usted está listo como para cantarle a Dios, para ofrecerle a Dios su voz bonita o fea o verdad o desentonada. Usted está listo para ofrecerle a Dios, levantar las manos. Usted está listo para cantarle a Dios de quién es Dios. Está listo para dar a Dios algo. Pues el honrar a Dios tiene que ver con dar. Y un barómetro claro de nuestra adoración, mis amados, es nuestra generosidad. En nuestro texto hoy, Malaquías está confrontando al pueblo un factor esencial de la verdadera adoración, y que es el dar, el honrar a Dios con nuestro dar. Y entonces la pregunta es, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta Dios. La respuesta, por supuesto, es un rotundo no. ¿Quién puede robarle a Dios? ¿Realmente hay alguien que le puede robar a Dios? ¿Quién se atrevería a robar a Dios? Pero Dios responde su propia pregunta. Y Él dice, pues ustedes me están robando. Y el pronombre aquí, mis amados, en este versículo está muy marcado y es muy enfático. Porque Dios dice, me están robando. Dios no dijo, bueno, la manera en que ustedes están dando no está muy bien.
No dijo eso. Dios no dijo, bueno, entiendo, pero déjame ayudarte a cómo debe de ser. No dijo eso. Dios fue al meollo del asunto, porque como vamos a ver, esto de dar no tiene que ver con lo externo que pasa, no tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Y Dios fue al meollo del asunto y Dios dijo, me estás robando. Y hay dos tipos de ladrón. Está el ladrón que espera que usted se vaya de su casa, que no haya nadie, para entonces meterse por una ventana escondidas, que nadie lo vea, y agarrar sus cosas escondidas e irse, y usted nunca supo nada. Cuando llega a su casa, sorpresa, ya no hay nada. Está ese tipo de ladrón. Y está el ladrón que a plena luz del día, con un arma, llega con usted y a la fuerza le dice, dame todo lo que tienes. Son dos tipos de ladrón, ¿cierto? Interesantemente, cuando usted lee, cuando Dios habla de robo, cuando usted lo lee en el original, se refiere a la segunda y no a la primera. Qué interesante. Qué interesante que es un asalto espiritual de lo que Dios está hablando. Wow, está fuerte eso, ¿cierto? Porque si en el original griego por lo menos hubiera sido el primero, el que de escondidas, no, pero cuando usted lo lee en el original está hablando de un asalto. Es un asalto y robo espiritual. Entonces ellos preguntan, ¿de qué estás hablando, Dios? ¿De qué estás hablando? ¿En qué te hemos robado? Porque nuevamente, en su mente, ellos están bien. Están yendo a la iglesia, están sirviendo en algunas áreas, están dando como pueden, están llevando el cabrito que ya no querían, el que ya no camina bien, se lo estaban llevando a Dios. Ellos estaban bien. ¿En qué te hemos robado? Dicen ellos. Y él dice, en los diezmos y en las ofrendas. Déjenme explicar eso, porque sé que algunos quizás que no entienden muy bien lo que son los diezmos y los que son las ofrendas. Algunos piensan que son la misma cosa, piensan que esas cosas eran del Antiguo Testamento y no del Nuevo. Estamos en un nuevo pacto, Jesucristo vino a todo eso. Déjenme desempaquetar todo eso para que nos vayamos bien, ¿ok? ¿Qué son los diezmos? Bueno, la palabra diezmo en sí, en el original y en cualquier idioma, simplemente quiere decir el 10%. Es la décima parte. Es la décima parte. Es lo que quiere decir diezmo, la décima parte. Y así es que traigo una serie, así es que si le gusta apuntar, apunte, porque traigo toda una serie. Le decía a mi esposa, lejos de yo traer muchas palabras, voy a dejar que la palabra hable por sí misma. Entonces traigo una serie de versículos, así es que vaya conmigo. Primero, Levíticos 27:30. Esta es la primera vez que el diezmo se vuelve una ley. Escuche bien esto. Esta es la primera vez que el diezmo se convierte en un mandamiento de parte de Dios. No es la primera vez que aparece diezmo en la Biblia. Pero esta es la primera vez que el diezmo se viene y se convierte en un mandamiento de parte de Dios. Y Dios dice, así pues, todo el diezmo de la tierra, el 10% de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. ¿Sí? Esta es la primera vez que Dios está trayendo los mandamientos al pueblo. Y entonces aquí Dios establece que la décima parte de los frutos, acuérdese bien, en este tiempo no había dinero, no había dinero, aquí todos eran agricultores, ellos tenían sus cosechas y usaban sus cosechas. Entonces aquel que sembraba manzanas llevaba su canasta de manzanas, decía, mire, me da unos huevos ahí, entonces le da, mire, aquí está su canasta de manzanas, dame los huevos. ¿Sí? Ese era el trueque, ¿sí me va a entender? Entonces lo que ellos tenían eran sus cosechas. Eran sus cosechas. Entonces Dios, hablándole a ese tiempo, porque era lo único que tenían, pues sus cosechas, les dice, de sus cosechas, de la semilla de la tierra, del fruto del árbol,
la 10ª parte es consagrada o debe ser consagrada al Señor. En nuestro tiempo, entonces debería de decir el dinero que ustedes ganan, el dinero que ustedes tienen, las posesiones que ustedes tienen, la 10ª parte es consagrada al Señor. Ese es el diezmo. Bien. Entonces el Señor ordena a Israel el diezmar para ahorrar ¿qué? ¿Cuál era? Cuando ve usted el contexto de todo lo que está pasando en Levíticos o en esos libros, esos primeros 5 libros, cuando Dios establece los mandamientos, no es para darle reglas al pueblo, mis amados. Espero que como cristianos, y si usted ya es un cristiano que ya ha caminado por varios años y ha estudiado la palabra, espero que entendamos que los mandamientos al final no era algo que Dios dijo, y esto es lo que ustedes van a hacer, como un Dios así autoritario. No, todos entendemos, aquellos que somos cristianos de varios tiempos, entendemos que los mandamientos fueron establecidos para ayudarnos a nosotros, a alinearnos, porque si no fuera un desastre. ¿Sí me va a entender? Es por amor, fue por amor a nosotros que Dios nos puso lineamiento. Dijo, así como vivan de esta manera y les va a ir bien. No vivan de esta manera y les va a ir mal. Lo vemos en Deuteronomio, right? Y entonces Dios establece esto también. Porque de esta manera Dios estaba estableciendo la autoridad, que nos mantuviéramos bajo la autoridad, bajo la confianza y la dependencia de Dios. Que no dependiéramos de lo demás, que no dependiéramos de las posesiones, que no dependiéramos de lo que teníamos, sino que nuestra dependencia sea siempre de Dios. Y cuando entonces el pueblo era desobediente a esto que se llama diezmo, era el intento de arrebatarle la autoridad de Dios sobre sus vidas. Él era el decir, yo puedo hacerlo mejor que tú, Dios. Yo puedo, no te preocupes, esto yo me encargo. Yo puedo asegurar que mi vida esté mejor administrada que tú. Yo tengo una mejor idea para mí y mi vida que tú. Para mí y mi familia que tú. Eso es lo que está pasando aquí. Ahora, la pregunta es, ¿deben los cristianos diezmar hoy en día? Si esto era para los israelitas allá hace como 5,000, 6,000 años atrás, ¿es para nosotros hoy en día? Bueno, ¿por qué no permitimos que Jesús nos conteste esta pregunta? Mateo 23, 23. Jesús está hablando con los escribas, está hablando con los fariseos y ellos están ahí argumentando con Jesús. Pero entonces Jesús dice, viene y los reprende y dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Estos eran los religiosos que iban a la iglesia. Dice hipócrita, que pagan el diezmo. Claro, ustedes lo dan porque ellos se la creían. Nosotros somos los que diezmamos. Y él dice, muy bien hecho. Bravo por ti. ¿Ok? Entonces él dice, ustedes pagan el diezmo de la menta, del anís, del comino. ¿Se acuerda? Porque era de las cosechas, ¿cierto? Y han descuidado, dice él, los preceptos más importantes. ¿Qué es? La justicia, la misericordia, la fidelidad. Entonces ellos estaban haciendo una cosa, pero estaban fallando en otras cosas. Y Dios, Jesús les dice, está bien que estén haciendo esto, pero han fallado en estas cosas. Y me gustaría que ustedes se pongan atención a que ustedes practiquen la justicia, la misericordia y la fidelidad, porque eso es importante. Pero después vea lo que les dice. Estas cosas, hablando de la justicia, la misericordia y la fidelidad, estas cosas, estas son las cosas que debían haber hecho. Y termina diciendo, sin descuidar aquellas. En otras palabras, ustedes diezman, está bien, pero también hagan esto. Compórtense, vivan como Dios desea en toda su manera de vivir y no descuiden tampoco el diezmar al Señor. Es lo que Jesús está diciendo. También Pablo en 1 Corintios 16, 2 dice que el primer día de la semana es domingo, así es que ahorita estamos en el primer día de la semana. Cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Déjeme explicar esto. Lo que pasa era que cada vez que Pablo iba o estaba pasando una necesidad,
les mandaba una cartita y les decía, miren, tengo esta necesidad, ¿me podrían ayudar? Y entonces aquellos, espérame Pablo, vamos a hacer una tamaleada para ver si te podemos mandar ahí la ofrendita. Entonces Pablo decía, no debe de funcionar así la iglesia. ¿Sí? Las iglesias no deben funcionar con, vamos a hacer una rifa, el protemplo. Mis hermanos, eso no es bíblico. El gesto está bueno, ¿ok? El gesto está bueno. No es pecado tampoco, ¿ok? No es pecado. Pero no es así como la iglesia del Señor debería de funcionar. Sino Pablo dice, hermanos, por favor, o sea, que cada semana cada uno de ustedes aparte y guarde según lo como Dios les ha prosperado. Para que cuando yo vaya y me tengan que dar una ofrenda, dice Pablo, no tengamos que hacer, ¿verdad? La venta de pupusas. ¿Sí me va a entender? Entonces la ofrenda, mis amados. Entonces él habla de ofrendas aquí. Déjeme explicar ahora lo que es ofrenda. ¿Okay? Ya hablamos un poquito de lo que es el diezmo. Ahora déjeme explicar lo que es ofrenda, porque no es lo mismo. Diezmo y ofrenda no son la misma cosa. Las ofrendas se daban, mis amados, por encima y más allá del diezmo. Diezmar era el obedecer el mandamiento de Dios. El diezmar era la obediencia a Dios, era someternos a la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, pero nuestra ofrenda reflejaba nuestra gratitud a Dios por la bondad hacia nosotros, por su bondad hacia nosotros. Entonces las ofrendas es más allá del diezmo. Esto lo vemos a través de todas las escrituras. Las escrituras hablan del diezmo, pero también hablan de las ofrendas. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hablan, y hay una diferencia entre las dos, no son las dos cosas. Entonces cuando usted diga, voy a dar mi diezmo y mi ofrenda y es lo mismo, no es lo mismo. De su diezmo, y si usted quiere dar ofrenda por encima de su diezmo, entonces dé ofrenda por encima de su diezmo. Y después Dios llega aquí en Malaquías al versículo 9 y dice, con maldición están malditos, le dice a la nación. Porque ustedes, la nación entera, me están robando. Dios confronta y condena el robo, el asalto espiritual, mis amados. Malaquías, por supuesto, no declara, si usted ve en el versículo 9, no declara la fuente de la maldición, sino lo presenta como la consecuencia natural de la rebelión espiritual. En otras palabras, era su desobediencia en hacer esto que ellos mismos habían traído la maldición. No era una maldición que Dios decía, me están robando, ahora los voy a maldecir. No era así, sino lo que Dios estaba diciendo es que la consecuencia por lo que haces naturalmente es que te estás maldiciendo a ti mismo. Cuando tú robas, cuando tú retienes, cuando lo que estás haciendo está diciendo Dios, yo no te voy a maldecir, te estás maldiciendo a ti mismo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Te maldices a ti mismo. Robarle a Dios es como robarle a la estación de policías, mis hermanos. No es una buena idea. Los cristianos, mis amados, no podemos ser bendecidos y maldecidos al mismo tiempo. No conviene. Le pedimos bendición a Dios, pero estamos haciendo cosas que la consecuencia de hacer esas cosas es maldición. ¿Sí me van a entender? Y nos preguntamos por qué Dios no nos ayuda, por qué Dios me pasa esto, o por qué Dios. Por supuesto, hay cosas que Dios permite para probar nuestra fe. Eso es algo aparte. Pero hay cosas que nos pasan, mis amados, como consecuencia muchas veces de nuestra rebeldía al Señor. Gálatas 6:7 dice lo siguiente: no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, mis amados. Pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Hay una consecuencia de las cosas. Como su pastor, yo solamente puedo enseñarle estas cosas, mis amados, pero yo no voy a obligarle a nadie a hacer algo diferente. Yo no puedo obligarle. Esa es decisión suya propia. Esa es tu decisión propia en cómo tú vas a dar lo que quieras dar. Pero quiero que sepas, quiero enseñarte estas cosas, porque sí me preocupa
que ti mismo no estés obedeciendo al Señor o viviendo y darle honra a Dios sobre todas las cosas en tu vida y después tengas que pagar las consecuencias por eso. Porque aquí está el asunto, mis hermanos. Lo que yo he observado en los últimos 20 años en el cristianismo moderno es que la gente quiere tener a un Dios de primera clase que nos bendiga, pero tratarlo de segunda clase cuando se trata de nosotros bendecirlo. Y no trabaja así. Pablo en 2 Corintios 9:7 nos recuerda sabiamente que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación. Porque al final Dios ama al que da con alegría. Nadie le va a obligar a hacer nada, mis amados. Sino al final es una cuestión del corazón. Es una cuestión entre usted y Dios al final. Cada uno proponga en su corazón lo que va a hacer. No lo haga de mala gana, porque el pastor dijo, porque se me espera, porque me dijeron que soy miembro de la iglesia, porque están diciendo que hay una... No, mis amados, por favor, ni por obligación. Bueno, tengo que darlo porque ahí están pasando las cestas y si no me ven que estoy dando, van a hablar de mí. Mis amados, no. Porque así des $1,000,000 de mala gana, Dios no lo va a recibir porque al final es cuestión del corazón. Número 2, honramos a Dios y... Número 2, son 11:55. Honramos a Dios cuando el dar generosamente es una prioridad. Honramos a Dios cuando el dar generosamente es una prioridad. ¿Cómo debemos dar a Dios entonces? Debemos dar con un espíritu y con un corazón agradecido, mis amados. Israel robó a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Toda la nación estaba bajo maldición, dijo Dios, por esto mismo. Pero no termina ahí, sino Dios continúa diciendo, la solución es, dice Dios, es que traigan todo el diezmo al alfolí. Esa palabra todo es íntegro, es completo. No un poco, no una parte, sino Dios dice, traigan todo completo, íntegro, el diezmo al alfolí. El Señor está extendiendo un llamado de renovación en esta área de nuestras vidas, para adorarlo y honrarlo con nuestro dar. En su misericordia, en su gracia, nos está dando una salida, una mejor manera de vivir, una mejor manera de honrarle. Y una de las razones por las que diezmar es una buena práctica cristiana es porque nos brinda la oportunidad de tener un corazón agradecido con Dios, mis amados, por lo quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. La primera vez que se ve esto del diezmo en la Biblia no fue en Levíticos, fue en Génesis 14:21, cuando Abraham, Dios no había dicho que esto era un mandamiento, pero Abraham dice que él trajo la 10ª parte y la presentó delante del sacerdote y rey Melquisedec para dársela. ¿Por qué razón hizo eso? Nadie se la pidió a Abraham, pero dice que él estaba agradecido porque Dios le había dado la victoria sobre sus enemigos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y ahí es cuando por primera vez se habla del diezmo. Por supuesto, esto pasó, quizás 400 años antes, o quizás más, de que Levíticos pasara, cuando ya Dios establece que es un mandamiento. Dios mira lo que das, por supuesto, Dios mira lo que das, pero más de mirar lo que das, Dios está mirando cómo das y cuándo das. Porque debemos de dar a Dios primero. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto simplemente quiere decir, y como el diezmo es establecido, no es que primero nos miramos, primero pagamos todos los biles, primero pagamos todo. ¿Qué necesitan? Zapatos nuevos, vamos a comprarlo, esto. Primero hacemos todo y si sobra, entonces le damos a Dios. Si nos alcanza, entonces le damos a Dios.
Y bíblicamente no es así como Dios lo está estableciendo. Un joven nativo de un país, de otro país, se acercó, tocó la puerta de donde estaba el misionero. El misionero abre la puerta y le trae un pez, un pescado grande. Y le da, él dice, tú nos enseñaste acerca del diezmo y aquí está mi diezmo. El misionero, impresionado por el joven, dice, wow, muchas gracias. Lo vamos a usar para bien de la comunidad. Pero dime, si este es el diezmo, ¿dónde están los otros 9 peces? Y el joven dijo, todavía, si están en el río, todavía tengo que regresar a pescarlos. ¿Ve la diferencia? El problema, mis amados, de Israel no era que no estaban dando. Sí estaban dando, pero estaban dando lo que les sobraba. No estaban trayendo el diezmo para el Señor. Y esto, mis amados, del diezmo no es para fanáticos religiosos, para aquellos que están espiritualmente maduros o extremadamente comprometidos con la visión de la iglesia. No, mis amados. Esto es para cualquier cristiano, para cualquier persona que dice que es seguidor de Jesús, esté aquí en esta iglesia o en otra. Si tú eres un seguidor de Jesús, esto es algo que debemos hacer. Lucas 16:13 dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y se despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Este es el meollo del asunto. El meollo del asunto es que cuando nosotros estamos abrazando más a las cosas materiales, más que a Dios, estamos diciendo, yo confío más. Yo confío más en mi salario, en que Dios me provea. Yo confío más en mi trabajo que en Dios, que es el dueño del universo. Yo confío más en mi jefe que firma los cheques que Dios, quien me puede dar lo que Él desea. Yo confío, ese es el meollo del asunto. Ahora, el alfolí, mis amados, era un lugar en el templo. El alfolí era un cuarto, haga de cuenta, era un cuarto de estos cuartos que te... Haga de cuenta que ese era el alfolí, no era algo así, ¿qué es el alfolí? No, era un cuarto, un cuarto de almacenamiento. Gracias. Y era porque entonces traían, recuérdese, no era dinero lo que traían, ¿se acuerda? El pueblo traía ¿qué? Verduras, frutas, ¿verdad? Los huevitos de la gallina. Entonces ese lugar era donde se ponían esas cosas. ¿Sí? El alfolí era el lugar donde se ponían los diezmos y las ofrendas que el pueblo traía. ¿Para qué propósito? Muy buena pregunta. Ahorita se las voy a contestar. Pero ese era el lugar donde era administrado por los líderes del templo, los levitas, los sacerdotes. Entonces de ahí comían ellos, sí, y ahorita voy a explicar eso. De ahí comían ellos y de ahí cuando había una necesidad en el pueblo, entonces decían, espéreme, hermana Juanita, ahorita regreso. Iba el levita, agarraba la verdurita, los huevitos y se lo llevaba a la hermana Lupita. ¿Sí me van a entender? Así funcionaba el templo, así funcionaban las cosas. Y entonces cuando hablamos del alfolí, estamos hablando de un lugar en la iglesia local. Quiero tomar un paréntesis en cuanto a esto, porque cuando hablamos de dar nuestro diezmo y nuestras ofrendas, alguien puede decir, bueno, pastor, yo doy el diezmo, pero no lo doy todo a la iglesia. Puede decir alguien, yo doy el 5% a la iglesia y lo demás yo lo mando a un ministerio, dice allá en Australia, ¿verdad? Que me ha impactado mucho porque lo veo por televisión. Mis hermanos, qué bueno que Dios, que te ha bendecido ese ministerio de televisión. Pero el diezmo se trae al alfolí del templo local, de la iglesia local. Porque Dios usa la iglesia local
para dos cosas. Número uno, para expandir su reino, para continuar expandiendo su palabra, el evangelio, y también para llenar las necesidades de los demás. Entonces, cuando nosotros se lo mandamos a Australia, entonces nosotros nos quedamos cortos de poder continuar haciendo la obra del Señor. ¿Lo ve? Y si Dios te ha puesto en la iglesia local, entonces el diezmo y la ofrenda debe traerse a la iglesia local. Ahora bien, si tú dices, bueno, yo traigo mi diezmo a la iglesia local, pero quiero ofrendar, ¿recuerdan de la ofrenda? Al ministerio de allá de donde sea, usted lo puede hacer, por supuesto. Pero, porque hay muchas obras de caridad que, por supuesto, merecen, mis amados, un apoyo financiero. Hay ministerios por todos lados que dices, wow, queremos apoyar. Pero no uses lo que traes al alfolí para hacer eso. ¿Sí me van a entender? Y esto, mis amados, esto es bien difícil para los pastores predicar. Usted sabe que mire, estoy sudando. Este es un tema difícil. ¿Por qué? Porque la gente automáticamente piensa que es el pastor quien se queda. Pero déjeme hablarle de eso. Déjeme tomar unos minutos para explicar eso. Nuestra iglesia, ¿cómo está formada nuestra iglesia? Yo, mis amados, yo no sé aquí quién da. Gracias a Dios. Yo no sé quién da, ni sé cuánto dan ustedes. Ni los de inglés, ni nadie. Ninguno de los pastores, somos alrededor de 8 pastores, ninguno de nosotros sabemos quién da, quién no da, cómo da. Nosotros no sabemos nada de eso, ni queremos saber. ¿Ok? Tenemos todo un equipo de administración y tenemos un equipo de miembros de la iglesia que es el equipo de finanzas. Son puros miembros de la iglesia. Y nuestro equipo de administración. Ellos trabajan juntos para administrar las finanzas de la iglesia. Ellos sí saben quién da, quién no da, pero no nos hacen saber. Yo no puedo decir allá y llegar, a ver, dígame, deme una lista. Ellos me van a decir, no, pastor, no podemos hacer eso. Y lo hacemos con un par de propósitos. Número 1, para guardar mi corazón como pastor. Para guardar mi corazón como pastor, para que no pase lo que pasaba en una de las iglesias del Nuevo Testamento, donde los líderes, usted da, este es el que da más, venga, por favor, aquel, pásamelo para allá porque él casi no da. ¿Sí me va a entender? Dios me libre a mí de guardar mi corazón. Dios me libre de hacer ese tipo de cosas. Que Dios guarde el corazón. Yo quiero amarlos y servirles a todos por igual, porque así es. Yo soy llamado a eso. Número 2, mis amados, como yo no tengo acceso al dinero, ¿ok? Yo no tengo acceso al dinero. Yo no es que yo digo, ¿cuánto entró? A ver, Feijó, ¿cuánto entró? Pásame 1,000, Feijó. No, no es así, mis amados, por favor. No nos vayamos con eso. Todo el dinero va a la oficina de administración. A mí se me asigna un salario. Ese salario fue asignado por el equipo de miembros que les dije que tenemos, el equipo de finanzas. Ese salario fue asignado por ellos. Cuando ellos me contrataron, el pastor Carlos, esto es lo que podemos como iglesia darle a usted. Entonces era mi decisión decir sí o deme más. ¿Por qué? No, al final este es un llamado mío. Aquellos que me conocen más, mis amados, saben mi trasfondo. Yo vengo de un trasfondo, yo trabajaba con la corporación, yo tengo un bachelor's degree en administración de empresas, yo estaba muy bien viviendo en San Francisco, teníamos casa, mi familia y yo, viviendo muy bien. Y Dios dijo, quiero usarte para el ministerio a tiempo completo. ¿Y sabe lo que pasó con mi salario de trabajar para una corporación en San Francisco a venir a trabajar para el ministerio? Esto. Se los digo porque yo no quiero que no quede una duda en usted. Mi esposa trabaja, tiene un trabajo que le va muy bien, gracias a Dios. Cuando nosotros nos movimos de San Francisco a Houston, veníamos bien. Creo que Dios nos ha enseñado a ser buenos administradores de nuestras finanzas, como para estar bien, al grado de que mi primer cheque de la iglesia eran $800 al mes. Usted dígame, ¿cómo puedo yo darle de comer a mi familia con $800 al mes? Ese fue mi primer cheque, $800 al mes. Yo agradezco
a la iglesia que ha podido darme un poco más para, ¿verdad? Para la gasolina, lo que sea. Pero mis amados, yo lo hago porque amo a Dios. Él me llamó primeramente. Usted no me ha llamado. Él me llamó y entonces yo soy responsable delante de Dios para eso. Y yo amo a la iglesia. Yo quiero servir a la iglesia con todo mi corazón, con todo lo que soy. Y las cosas que yo poseo no son mías, son del Dios y son de la iglesia también. Pero yo no quiero que usted se vaya pensando, ay, el pastor. No, mis amados, si una cosa podemos errar es en eso, en esta iglesia. Créame, yo pudiera estar mejor y regresándome a trabajar corporativamente. Mejor. Pero ese no es mi llamado. Ahora entiendo mi llamado. Servirle a usted, enseñarle estas cosas. Y si el día de mañana Crossroads me dice, Pastor Carlos, no le podemos pagar más, créame que esa plática, Aniel, que yo ya lo tuvimos. Y estamos listos para decirle, no importa. Vamos a seguir porque ese es el llamado del Señor. Esto no es por dinero. Esto no es por dinero, mis amados. Porque honramos a Dios cuando damos con propósito. Honramos a Dios cuando damos con propósito. El versículo 10 dice, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. El Salmo 50:12 dice, si yo tuviera hambre, está hablando Dios, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo en el que hay. Quitémonos la idea de que Dios necesita nuestro dinero. ¿Ok? Dios no necesita nuestro dinero, mis amados. Dios no necesita realmente nada de nosotros, sino que habían otras cosas por las cuales Dios deseaba. Número uno, ya hablamos de que Dios deseaba de que el pueblo estuviera bajo la autoridad de Dios, que el pueblo confiara en Dios para sus necesidades, pero Dios también quería que a través del pueblo bendecir al pueblo. ¿Sí me va a entender? Entonces, en el alfolí necesitaba haber alimento. ¿Para qué? Para las necesidades que se podrían surgir. En nuestra iglesia tenemos muchos ministerios. Trabajamos como alrededor de 10 a 12 ministerios locales solamente, a los cuales nosotros financieramente les ayudamos. Le ayudamos a Under Fellowship en Conroe, donde ellos reparten comida a las familias de bajos recursos. La gente va ahí a buscar ropa y nosotros financiamos eso. Crossroads es una de las iglesias que financia eso. Ellos también van y trabajan con los que no tienen casa, homeless, ¿sí? Del área de Conroe. Crossroads ayuda a financiar eso. Trabajamos con mujeres que quieren abortar y les ayudamos a que no lo hagan, pero ellos dicen, pero entonces ¿cómo le voy a hacer? Yo no tengo, financieramente no puedo sostener este bebé. No importa. Crossroads es una de las iglesias que ayuda financieramente a estas organizaciones para ayudar a este tipo de mujeres. Journey Home y House of Hope son dos organizaciones que cuando mujeres están siendo violentamente abusadas violentamente en su casa o decidieron tener un bebé pero tienen que salir de casa y no tienen a dónde ir, estos lugares llevan a estas mujeres y les dan un cuarto donde vivir, les dan dignidad. ¿Quién financia estos lugares? Crossroads es una de las instituciones que financia estos lugares. Y así podríamos seguir. Tenemos 10 a 12 locales. Después tenemos un par de nacionales. A nivel estatal trabajamos con dos organizaciones bautistas, que es la Convención Bautista, 2 convenciones bautistas estatales. Nosotros apoyamos a ellos para que ellos apoyen las iglesias pequeñas y cuando hay una situación a nivel estatal. ¿Quién apoya eso? Crossroads es uno de ellos que apoya estas instituciones. A nivel nacional, para plantar iglesias, estamos unidos con una organización que ayuda a plantar iglesias donde no hay iglesias. ¿Cómo plantamos iglesias? ¿Cómo compran sillas estas nuevas iglesias allá en medio de Utah? ¿Cómo compran sillas? Pues Crossroads es una de las iglesias que da para sostener que cuando se abra una iglesia, el pastor pueda comprar sillas. Es así, hay necesidades.
Internacionalmente, vamos a República Dominicana. ¿Y qué hay ahí? Ahí trabajamos con huérfanos, con familias de bajos recursos, les enseñamos la palabra, les enseñamos cosas, pero ¿saben qué? También proveemos para ellos. ¿Cómo pagamos por todo esto? A través de los diezmos y las ofrendas. Y les puedo hablar mucho más de todo lo que Crossroads hace, mis amados. Pero ¿sabe qué? Porque el tiempo se me va, voy a entrar a lo siguiente. Pero ahorita Crossroads está en una situación donde estamos pidiendo la voluntad y la guía del Señor. Vea lo que está pasando Crossroads financieramente. Hace 2 años, Crossroads tenía un presupuesto de 5.5 millones para hacer todo esto que les estoy hablando. Para sostener nuestros edificios, para tener el personal que necesitamos, para hacer ministerio, para ayudar a las necesidades. 5.5 millones. Hoy en día nuestro presupuesto es de 3.5 millones. Créame que cortar $2 millones es bastante dinero. Pero no solamente el cortar fue la situación. La situación es que ahora estamos en una situación donde no Crossroads tenemos que ahora estar decidiendo en qué podemos ayudar y en qué no podemos ayudar. Y nos duele el corazón. Nos duele el corazón cuando alguien dice, tenemos esta necesidad en México, podíamos ayudar a esta situación en México, y nosotros vemos nuestras finanzas y decimos, no podemos. Español, déjenme hablarles de Español. Español tiene un presupuesto y con nuestros diezmos y ofrendas, esto sí sé porque yo lo pregunté, por favor dígame qué porcentaje, y eso sí me lo dijeron. Español, mis amados, tiene un presupuesto y con los diezmos y ofrendas que entran en Español solamente cubrimos una tercera parte. Entonces yo le pregunté a los de finanzas y administración, le digo, entonces ¿quién cubre lo otro de Español? Me dicen, por 4 años lo ha estado cubriendo los de inglés. Yo digo, ¿cómo? Yo no quiero ser la iglesia que los de inglés nos estén dando. Yo no quiero ser esos hispanos que los americanos en su mente dicen, oh sí, los hispanos les tenemos que dar porque pues no pueden sostenerse solos. Yo no quiero ser esa iglesia. Yo quiero ser la iglesia, que seamos la iglesia con la ayuda del Señor, que entendamos estas cosas y que podamos solventar nuestro presupuesto como iglesia y que entonces todavía le digamos a la parte en inglés, y hermanos, y aquí hay algo extra para que podamos seguir sosteniendo algo en inglés. ¿No le gustaría ser esa iglesia? Bueno, no estamos ahí. Una tercera parte de nuestro presupuesto solamente podemos cubrir. Hay visioneros. Está el pastor Héctor. ¿Se acuerdan del pastor Héctor? ¿Quién cree que ayuda al pastor Héctor a sostenerse ahí donde está? Tiene 4 niños. Crossroads ayuda a sostener al pastor Héctor. Y queremos sostener a otros misioneros. Sostenemos a misioneros que están ayudando a pastores y líderes en Ucrania. ¿Se acuerda de Ucrania, el que está en guerra con Rusia? Pues Crossroads está metido ahí si usted no lo sabía. Pero a veces no podemos. Tenemos que decir, ¿sabes qué? No podemos. Tenemos 12 pastores en México que han plantado nuevas iglesias y dice, pastor, pero yo tengo que trabajar y no puedo dedicarle mucho tiempo al ministerio. Y Crossroads hace años dijo, ¿saben qué? Dedíquenle más tiempo y nosotros vamos a suplementar su salario desde aquí. Y vamos mi familia no tiene ni aseguranza médica, pastores en México. Y Crossroads dijo, vamos a ayudarte de alguna manera para que tengas aseguranza para ti y tu familia. Eso cuesta dinero, mis amados. Pero ahora tenemos que decirle a los pastores de México, ¿saben qué? Dejen el ministerio y váyanse a trabajar porque Crossroads ya no les puede ayudar. No, amén, no, mis amados, eso duele. Hay algo que se llama dignidad, ofrenda de dignidad. Estas cosas se las digo porque ustedes como miembros las necesitan saber. La ofrenda de dignidad
es una ofrenda. Hay muchos pastores. Gracias a Dios por lo que yo hacía antes, mis amados. Yo puse dinero para mi retiro, invertí dinero y con la ayuda del Señor yo voy a estar bien cuando mi esposo y yo nos retiremos. Ese soy yo. Gracias a Dios por la gracia de Dios. Pero hay muchos pastores, mis amados, y yo los he conocido personalmente, que ellos no tienen extra para poner para su retiro. Y estos son pastores que dan su vida enteramente, dan su vida 30, 40 años en el ministerio, llegan a los 70 años y entonces dejan el ministerio porque ya no pueden por su edad y se retiran y no tienen ni un 5 para retirarse, mis amados. Y a sus 70 años, después de dar toda su vida al ministerio y a la hora del Señor, tienen que regresar a Walmart a ganar $10. ¿En dónde está la iglesia? Crossroads hace años comenzó juntamente con la Asociación Bautista algo que se llama ofrenda de dignidad, para poner dinero ahí, para que cuando estos pastores se retiren podamos darles sostener a estos pastores que han dado su vida enteramente al ministerio. Yo no sé usted, pero yo no quiero decirle a un pastor un día, Pastor Juan, yo sé que usted ya tiene 80 años, pero ¿sabe qué? Ya no podemos ayudarle. Que le vaya bien y que el Señor le bendiga. No, mis amados. Debemos ser una iglesia diferente. Dios dice, traigan el diezmo y que haya alimento en mi casa para suplir las necesidades, para llevar mi reino, para avanzar mi evangelio, para establecer y para ayudar en las necesidades que haya. Ese es el propósito de dar, mis amados. No es para el pastor, no es para nadie, es para eso. Vez tras vez, yo se lo digo a aquellos que se hacen miembros de la iglesia. Mis amados, cuando usted quiera ver en qué Crossroads gasta el dinero, los diezmos y ofrendas, usted puede pedir una cita a la oficina de administración y decirle, administración, yo soy miembro de la iglesia y quiero ver en qué están gastando el dinero. Ellos le van a dar una cita, le van a abrir los libros y usted puede ir peso por peso, ir a dónde se gastó el dinero, a dónde se está yendo los diezmos y ofrendas. Somos una iglesia transparente, mis amados. No hay nada que esconder. El dar no es solamente para pagar facturas y salarios, mis amados. Estamos invirtiendo en el reino del Señor, en la obra de Dios. Hay tanto trabajo espiritual. Cada vez que Crossroads me paga a mí el salario, me da la oportunidad a mí de poder tener a uno de ustedes, quizás a otras personas fuera de esta iglesia, para poder compartirles la palabra, poder hacer esto, el poder estudiar para compartirles la palabra, el poder aconsejar a una pareja que está en una situación, el poder ayudar a alguien que está en necesidad. Eso es lo que hace. A mí no me importa. No me importa que yo les dije el otro día, mis amados, mis vehículos el vehículo de mi esposa y el mío están a su disposición. Mi tiempo está a su disposición, mis amados. Mi casa está a disposición. Ahorita la están renovando, pero está a su disposición si quiere llegar, ayudarnos a renovar. No se crean. Pero Dios se preocupa por los necesitados, mis amados. Y termino con esto. El dar generosamente trae bendición, mis amados. Terminan los versículos aquí diciendo, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dios estaba ofendido cuando le cuestionaron su carácter. Pero ahora Dios dice, pruébenme en esto, dice el Señor. Romanos 8:32 dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto a Él todas las cosas? Si hemos confiado en Dios y en Cristo para nuestra salvación de nuestra alma, ¿no le vas a confiar
a Dios para que Él provea lo que necesitas? Cierto hombre llegó con el pastor y le dijo: pastor, quiero confesar de que yo realmente no puedo diezmar. Y el pastor le dijo: ¿por qué no puedes diezmar? Es que no me alcanza, pastor. Si yo diezmo, no me alcanza para pagar y cubrir las cosas que yo necesito. Y el pastor le dijo: ok, si yo hago un trato contigo de que des tu diezmo por un mes, y si te hace falta, dice, yo de mi cartera, yo te voy a dar lo que te falte. Cada semana que tú des, si te hace falta para esa semana, yo te voy a dar de mi dinero lo que te falta. ¿Tú estarías dispuesto a diezmar por un mes si yo estoy dispuesto a cubrirte lo que te falta? Y el hombre dijo: bueno, pastor, si es así, si usted me va a cubrir lo que me falta, entonces estoy dispuesto a diezmar. El pastor lo miró y le dijo: ¿puedes confiar más en mí para darte lo que te falta y no en Dios? A veces lo tenemos muy mal, mis amados. ¿En quién estamos confiando realmente para nuestras necesidades? Él dice: pónganme a prueba en esto. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición. Ahora, esto se ha malinterpretado, pero muchas veces. Que muchos creen: la bendición del Señor va a abrir las ventanas de los cielos y el dinero va a venir, el nuevo carro, la nueva casa. No, mis amados, no, tranquilos. Eso no es lo que el texto está diciendo. Escuche lo que el texto está diciendo para que lo tengamos claro. Acuérdese que eran ellos agrícolas, ¿cierto? Ellos sembraban. Lo que Dios estaba diciendo es: pruébame en esto y yo me encargaré de que lluvia caiga sobre tus sembraríos, para que entonces puedas tener cosecha tras cosecha. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios no está diciendo: no te preocupes, siéntate ahí, yo te voy a bendecir. Como yo no estoy hablando de no se va a salir aquí que estoy hablando de prosperidad, ¿ok? Porque aquí en esta iglesia no hablamos de eso. Pero Dios sí dice que Él se va a encargar. Tú haz tu parte, porque todavía tenían que arar la tierra, todavía tenían que tirar la semilla, todavía tenían que cuidarla y prepararla. Pero lo que Dios dice: tú haz tu parte y yo me voy a encargar de que la lluvia no te falte a ti, para que tu sembrarío crezca, para que tengas cosecha. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios alimenta a las aves de los cielos, pero Dios no le pone los gusanitos al ave en el nido, ¿cierto? La ave tiene que también ir a buscar, hacer su parte. Es como trabaja Dios. Es una metáfora, mis amados, de que Él va a mandar la lluvia sobre nuestros plantíos. El versículo 11 dice: por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Aquí hay dos promesas, mis amados. Una es la protección de los enemigos de la cosecha, y la otra es la protección contra la mala cosecha. No solamente va a mandar lluvia para la cosecha, pero de repente venían las langostas a comerse la cosecha. Pues Dios dice: voy a mandar lluvia para que crezca tu cosecha, pero también voy a proteger tu cosecha y voy a asegurarme que tu semilla sea una buena semilla. Es lo que Dios está diciendo. Me acuerdo, esto me trae, mis amados, cuando el pueblo de Israel salió y los llevó a la tierra prometida. Fueron 40 años. Y después de 40 años, dice la palabra, queda registrada en Deuteronomio, dice que sus zapatos no se desgastaron, dice, ni su ropa fueron rasgadas en 40 años. Yo cada 6 meses tengo que cambiar zapatos. 40 años. ¿Por qué? Porque Dios se aseguró que sus zapatos no se desgastaran, ni su ropa se desgastara. Eso es lo que pasa. No es que Dios te va a dar un carro nuevo. Oh, Dios, y Dios diezmo, carro nuevo. No,
Lo que Dios va a hacer es el carrito que tú tienes esté en buena condición y no te falle. Lo que Dios va a hacer es que te va a dar buena salud para que estés yendo a trabajar y no tengas que perder trabajo o no tengas que terminar en un hospital para pagar $100,000 de biles. Lo que Dios está diciendo es que te va a proteger también. Te va a bendecir, pero te va a proteger también. Y todas las naciones te llamarán bienaventurados, porque serás una tierra de delicias. Mis amados, la gente te va a ver y te va a decir, no es porque seas rico, pero la gente te va a decir, wow, yo veo que tú vives bien, tranquilo y siempre estás feliz. Porque hay muchos ricos que no son felices por lo que tienen o con lo que tienen. Y la gente te va a decir, oye, yo veo que siempre tú estás tranquilo, no te preocupas, estás feliz. Sí, porque Dios siempre está cuidando de nosotros. No nos falta nada. Dios está proveyendo, Dios nos está cuidando. Esa es la promesa del Señor. Él dice, probadme hoy en esto, si no voy a hacer esto por ti. Mis amados, quizás algunos de ustedes no han ni comenzado a diezmar. El reto el día de hoy es que comiences y seas obediente al Señor. Probar al Señor. Prueba. Él lo está diciendo, no yo. Prueba al Señor si esto no va a pasar. Algunos otros quizás están diezmando, pero cierta parte, o sea, no están diezmando realmente. Están dando ahí, ¿verdad? Bueno, pastor, es que no me alcanza si diezmo. El reto es para ti. Sé obediente. Sé obediente. Trae el diezmo completo, íntegro al alfolí. Y otros que están ya diezmando dicen, bueno, esa prédica no fue para mí porque yo ya soy diezmador, gloria a Dios. No, el reto para ti es que si ya has comprendido esto, no es, hermanos, esto no es acerca del diezmo. Si te vas de aquí pensando, ok, la lección de ahora era que dar mi diezmo. No, esa no es la lección. La lección es que le des enteramente tu corazón al Señor y seas generoso en toda tu manera de vivir. Es que no es 10%. 10% es la base. Pero si tú puedes y Dios te pone en tu corazón dar el 20, el 30, el 100, dalo. Comenzamos nuestro presupuesto este año. Después de bajarlo, comenzamos el primer mes en 50%. Estamos jalándonos los pelos, los pastores. ¿Qué vamos a hacer? No hay nada. 50% del presupuesto. Y alguien, un miembro de la iglesia, no de español, pero de inglés, llegó a la oficina y dijo, yo sé que estamos un poquito atrasados en el presupuesto, pero Dios puso en mi corazón dar esto. Y dio un cheque de una cantidad bien grande de dinero. Y ahora como iglesia estamos bien en el presupuesto dado a esa ofrenda que esa persona dio. Porque no se trata de el 10%. Se trata de honrar a Dios en toda nuestra manera de vivir, incluyendo el cómo das y honrando a Dios con tus posesiones. De eso se trata. Póngase de pie y déjenme orar con ustedes. Amado Dios, gracias. Gracias por enseñarnos estas verdades, que no se nos olvide, Señor. Y te pido, Dios, que tú nos ayudes a entender, Padre mío, que tú nos ayudes a entender que todo te pertenece a ti. Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo es tuyo. Y Señor, te ruego que nos ayudes a entender que esta es una cuestión del corazón. Nos ayudes a someternos a ti, a tu autoridad, Señor, y que nos enseñes a depender y a confiar en ti. Tú que eres el dueño de todo y no necesitas nada de nosotros, pero nos invitas a que a través de este gesto de traer el diezmo y la ofrenda a ti, podamos tener dependencia de ti, y que a través de ello, Señor, tú
tú puedas usar a tu iglesia local para gloria de tu nombre, expandir tu reino, Señor, y ayudar a muchas personas. Dios, ayúdame. Y Señor, donde hay necesidad dentro de mis hermanos, número uno, Padre, que tu iglesia sea los primeros en cubrir esa necesidad a través de las ofrendas. Y Señor, lo segundo es que si hay, donde hay necesidad, te pido que tú estés proveyendo de una manera eficaz como tú lo haces. Provee, Señor. Provee donde hay necesidad. Señor, en lo poco o en lo mucho, que seamos fieles a ti. Señor, que al salir de este lugar, el Espíritu Santo nos ayude a comprender esto. Y cuando veamos nuestras posesiones, la casa, el apartamento, el automóvil, todo lo que tengamos, Señor, entendamos que todo es tuyo. No lo has dado como administradores para que lo administremos delante de ti. Bendito seas, Señor, y te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Donde hay necesidad, provee para sus necesidades. Señor, protégeles, cuídales, bendíceles, Señor, para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo.